es que estamos viendo un sitio de construcción de dos fases en muchos de los llamados monumentos de piedra inca. Situado a más de 9.000 pies sobre el nivel del mar en el Valle Sagrado de Perú, Ollantaytambo, el Templo del Sol, se parece menos a una mampostería antigua y más a un enigma tallado en piedra. Es una hazaña increíble de ingeniería, de diseño. De imaginación. 6 imponentes bloques de andesita, cada uno pesando alrededor de 50 toneladas y más duros que el acero, se encajan con juntas tan ajustadas que parecen dibujadas, no cortadas. Se han aplicado grandes cantidades de calor térmico para moldear las piedras de tal manera que encajen perfectamente, y así realmente plantea muchas preguntas. De alguna manera, fueron transportados 6 kilómetros desde canteras distantes, arrastrados a través de un río y subidos cuesta arriba usando nada más que cuerdas y herramientas de la Edad de Bronce. Ahora, los escaneos láser de 2025 y los estudios petrográficos complican la historia. Oh, wow, realmente revela tanto. Mira, hay más. Por toda la cima de esta montaña hay estas pequeñas características. Y estas terrazas casi parecen un montón de pequeños edificios. Superficies pulidas a un brillo microscópico, sin marcas visibles de herramientas, indicios de piedra alterada por calor, erosión moldeada por agua corriente y patrones de exposición que sugieren que estos bloques han enfrentado los elementos durante hasta 2 milenios. Eligen lugares específicos con montañas sagradas y adaptaron la arquitectura a la naturaleza. Mucho más tiempo del que la cronología inca permite cómodamente. Cómo la tecnología tridimensional replanteó un antiguo misterio. Hay una razón por la que Cusco nunca suelta a sus visitantes. Esta no es una ciudad por la que simplemente caminas. Es una que lees capa por capa. La mampostería inca forma la base de las iglesias españolas. Los arcos coloniales se elevan desde cimientos precolombinos. Y cada pared se siente como un silencioso debate entre el pasado y el presente. Explorar la arquitectura de Cusco es menos como hacer turismo y más como viajar en el tiempo. Y si hay un detalle que sigue atrayendo a la gente, es la piedra misma. Precisa, desafiante y extrañamente viva, esa obsesión se intensifica en el Valle Sagrado, a unos 60 kilómetros al noroeste de la ciudad, donde Ollantaytambo se encuentra en un punto natural de estrangulamiento a lo largo del río Urubamba. Lo que comenzó como un pueblo inca fortificado más tarde se convirtió en un santuario ceremonial dedicado al dios Sol, Inti. Incluso el nombre Ollantaytambo, extraído del quechua, refleja esta conexión celestial, a menudo traducido como lugar del sol naciente. Pero la luz solar ya no es lo único que ilumina el sitio. A principios de 2025, algo más comenzó a arrojar una luz mucho más dura. Ese año marcó un punto de inflexión. Se desplegaron radar de penetración terrestre, escaneo láser tridimensional de alta resolución, lidar y análisis petrográfico en sitios clave de Perú con una precisión sin precedentes. La tecnología en gran medida reforzó lo que los arqueólogos ya sospechaban. En Ollantaytambo, sin embargo, hizo lo contrario. Las exploraciones revelaron detalles que nadie podía explicar cómodamente. Las marcas de herramientas no coincidían con los implementos de bronce conocidos de los incas. Las secuencias de construcción parecían estar fuera de orden. Lo más inquietante de todo, ciertas superficies de piedra mostraban técnicas de acabado que no corresponden a ningún método antiguo documentado y aún desafían la replicación moderna. Los datos no solo plantearon preguntas, sino que silenciosamente socavaron la base de la narrativa aceptada. Lo que los hallazgos realmente sugieren es audaz. Ollantaytambo puede no ser una creación puramente inca. En cambio, la evidencia apunta hacia una cultura más antigua y desconocida, responsable del núcleo megalítico más sofisticado, con los incas heredando un sitio parcialmente completado e intentando terminar y adaptar un trabajo que no comprendían completamente. Esa posibilidad importa porque Ollantaytambo nunca fue un sitio secundario. Situado donde el valle se estrecha, funcionó como un centro religioso, una fortaleza y un bastión militar estratégico. En 1537 se convirtió en el escenario de uno de los momentos más notables en la historia andina, cuando Manco Inca repelió con éxito a los conquistadores españoles. Sigue siendo una de las pocas victorias decisivas de los indígenas contra las fuerzas europeas. Sin embargo, a pesar de su importancia militar, lo que realmente cautiva tanto a turistas como a estudiosos es el Templo del Sol. Situado en lo alto de las terrazas superiores, la estructura presenta 6 enormes monolitos de pie en una fila precisa. Cada piedra se eleva aproximadamente 13 pies de altura y pesa cerca de 50 toneladas. Tallados en andesita porfírica roja, una roca volcánica con una dureza comparable al acero, estos bloques no solo son grandes, son inquietantemente perfectos. Sus superficies son planas, pulidas y encajan entre sí con juntas tan ajustadas que ni siquiera una hoja de cuchillo puede deslizarse entre ellas. Esto no es mampostería tosca refinada con el tiempo, es trabajo en piedra terminado a un nivel que esperarías de maquinaria industrial. Y luego viene la parte que se niega a quedarse quieta.
Estos bloques de 50 toneladas fueron extraídos en Cachicata, a más de 6 kilómetros de distancia, a través de un terreno accidentado sobre el río Urubamba y desde una elevación aproximadamente 300 metros más alta que el templo mismo. La arqueología convencional atribuye el sitio a Pachacuti, quien reinó desde alrededor de 1438 hasta 1471 de nuestra era. El gobernante inca más exitoso es probablemente un conquistador inca, probablemente Topa Yupanqui, el hijo de Pachacuti, que ha conquistado decenas de miles, cientos de miles de kilómetros. Según este relato aceptado durante mucho tiempo, los incas extrajeron las piedras, las transportaron usando cuerdas, rodillos de madera y fuerza bruta, y luego lograron su legendaria precisión mediante un pulido paciente y un ajuste interminable de prueba y error. Durante décadas, esa explicación fue considerada suficiente. Los escaneos sugieren que no lo es. Los investigadores mapearon digitalmente cada superficie de piedra en el Templo del Sol y las estructuras circundantes, con el objetivo de identificar marcas de herramientas, el orden de construcción y los métodos de trabajo. Lo que encontraron fue tanto extraordinario como profundamente inconveniente. Los 6 monolitos, en particular, muestran superficies tan lisas que no aparecen marcas de herramientas en absoluto, incluso bajo análisis microscópico tridimensional. Las piedras parecen menos talladas que transformadas. Las pruebas petrográficas confirman que son piedra natural, no material fundido. Sin embargo, sus características superficiales no coinciden con ninguna técnica de trabajo en piedra antigua o moderna conocida. El geólogo principal, el Dr. Carlos Mendoza, describió la textura como casi vitrificada, con estructuras cristalinas que sugieren exposición a un calor intenso o a un proceso desconocido de alteración de la superficie. En términos simples, la piedra se comporta de maneras que no entendemos. Mientras tanto, otras piedras en el sitio cuentan una historia muy diferente. Las terrazas superiores y las paredes secundarias muestran marcas de herramientas visibles, acabados más toscos y uniones menos precisas, características completamente consistentes con los métodos de construcción conocidos de los incas. El contraste es imposible de ignorar. En Ollantaytambo, 2 niveles de artesanía radicalmente diferentes existen lado a lado. Esa división sugiere fuertemente al menos 2 fases de construcción llevadas a cabo por constructores con capacidades muy diferentes. El trabajo megalítico más avanzado parece más antiguo, con construcción inca posterior añadida alrededor y encima de él, un patrón que se repite en las paredes de Cusco y otros sitios megalíticos peruanos. Y eso es lo que las exploraciones finalmente cuantificaron. Ollantaytambo no es una sola historia tallada en piedra. Las paredes están ensambladas con bloques de piedra que pesan 50 o 100 toneladas. Es una conversación estratificada entre civilizaciones, una que apenas comenzamos a escuchar claramente, donde la historia de la construcción se descompone. Uno de los indicios más silenciosos pero reveladores en Ollantaytambo no se encuentra en las paredes terminadas, se encuentra en las piedras que nunca llegaron allí. En la cantera de Cachicata, docenas de bloques masivos yacen congelados en el tiempo, atrapados a medio extraer como si el trabajo simplemente se hubiera detenido. Algunas están casi liberadas de la roca madre, sus contornos completamente definidos. Otras parecen apenas comenzadas, todavía toscas y tentativas. Lo que inmediatamente destaca es que el mismo patrón de 2 niveles visto en el templo aparece aquí también. Ciertas superficies muestran un nivel avanzado de refinamiento con un mínimo de herramientas visibles, mientras que las piedras vecinas tienen marcas de percusión toscas consistentes con un martilleo básico. El contraste no es sutil, es inconfundible. Aún más intrigantes son las piedras esparcidas a lo largo de la antigua ruta de transporte entre la cantera y el templo. Estos bloques no fueron descartados al azar, están colocados deliberadamente, abandonados a mitad del camino como si una operación compleja hubiera sido interrumpida de repente. Una enorme piedra, estimada en casi 70 toneladas, descansa a mitad de la pendiente de la montaña. Está parcialmente formada, aparentemente lista para el transporte, pero nunca se movió ni un centímetro más. Otro bloque yace varado al borde del río Urubamba, lo suficientemente cerca como para sugerir que alcanzó la etapa más peligrosa del viaje y luego se detuvo. El equipo del Dr. Carlos Mendoza realizó extensas encuestas con radar de penetración terrestre a lo largo de todo el corredor de transporte, buscando evidencia física que pudiera explicar cómo se movieron piedras de esta escala. Si hubieran existido rampas, lechos de caminos o estructuras de ingeniería temporales, deberían haber quedado rastros. No encontraron ninguno. No capas de tierra compactada que sugieran rampas preparadas, no alineaciones de piedra que insinúen carreteras construidas, no características enterradas consistentes con la infraestructura masiva que un proyecto así requeriría. El paisaje está extrañamente silencioso. Esta roca pesa alrededor de 20 toneladas. Esto es minúsculo comparado con muchas de las rocas en Sacsayhuamán. Hoy tenemos maquinaria pesada para mover tales piedras, pero en la antigüedad, especialmente los incas, habrían utilizado enormes fuerzas de trabajo humano, trabajando durante grandes cantidades de tiempo.
La explicación convencional sostiene que los incas usaron rodillos de madera, cuerdas de fibra vegetal y cientos de trabajadores tirando al unísono. En terreno llano, la arqueología experimental ha demostrado que este método puede funcionar, pero la ruta de Ollantaytambo no es nada plana. Desde la cantera, el camino desciende casi 1000 pies por un terreno empinado, cruza un río importante y luego sube aproximadamente 400 pies hasta las terrazas del templo. Esto no solo es difícil, es peligroso. Mover una piedra de 50 toneladas cuesta abajo es una batalla contra la gravedad misma. La piedra quiere acelerar y controlar ese descenso requiere una enorme fuerza de frenado. Las cuerdas de fibra vegetal tienen una resistencia a la tracción limitada, y una sola falla sería catastrófica. Un bloque descontrolado de ese tamaño se convierte en un proyectil imparable, capaz de destruir todo a su paso. Las operaciones modernas de transporte pesado que enfrentan terrenos similares dependen de cables de acero, sistemas de frenado mecánico y controles de seguridad estrictos. La idea de que tales descensos se manejaron repetidamente usando cuerda y madera sin desastres registrados desafía la credibilidad. El cruce del río presenta su propia pesadilla. Incluso con un caudal bajo, el Urubamba es un obstáculo considerable. Para mover piedras de 50 toneladas a través de él, los constructores necesitarían un vado confiable con lecho rocoso expuesto lo suficientemente fuerte como para soportar la carga o un puente temporal diseñado para resistir un peso extremo. El supuesto punto de cruce fue cuidadosamente inspeccionado. La roca madre existe, pero su configuración está lejos de ser ideal para el transporte megalítico. Un puente es teóricamente posible, pero eso introduce otro problema. Construir una estructura capaz de soportar tal peso, luego desmantelarla y reconstruirla repetidamente para múltiples piedras, añade una enorme cantidad de trabajo que debe encajar en algún lugar de la línea temporal histórica, y esa línea temporal ya está bajo presión. El reinado de Pachacuti duró aproximadamente 33 años. Durante ese tiempo, expandió el imperio, reorganizó su administración, reconstruyó Cusco, construyó Machu Picchu e inició trabajos en varios sitios importantes, incluyendo Ollantaytambo. Incluso bajo suposiciones optimistas, el volumen puro de trabajo en piedra megalítica en el Templo del Sol representa años de esfuerzo sostenido. Solo los 6 monolitos pesan alrededor de 50 toneladas cada uno. Es asombroso todo el peso de las piedras. Ya sabes, es difícil definitivamente para cualquier humano moverlas, incluso en grupos. Si la extracción, el transporte y la colocación de un solo bloque tomaron incluso 6 meses, una estimación conservadora, esos son 3 años de trabajo solo para esas piedras, excluyendo toda otra construcción. Pero los escaneos introdujeron una nueva complicación: el análisis de las capas de suelo, los patrones de desgaste y los puntos de contacto entre piedras indica que los 6 monolitos fueron colocados al mismo tiempo o muy cerca de ello. No se añadieron gradualmente a lo largo de décadas. Pertenecían a una sola fase de construcción. Ese nivel de colocación simultánea requeriría múltiples equipos de cantera, operaciones de transporte paralelas y un levantamiento y ajuste altamente coordinados, todo ocurriendo al mismo tiempo. La complejidad logística comienza a rivalizar o incluso superar lo que típicamente se atribuye a la ingeniería inca. Y esto fue moldeado con herramientas de piedra. Esto habla del esfuerzo monumental y el genio. A menos que las piedras no fueran colocadas por los constructores de Pachacuti en absoluto, a menos que ya estuvieran allí. Es aquí donde la evidencia sigue apuntando. Los incas pueden no haber creado el núcleo megalítico de Ollantaytambo. Pueden haberlo heredado parcialmente terminado, ya antiguo, y construido alrededor de él lo mejor que pudieron. Las piedras sin terminar, los bloques abandonados y la infraestructura faltante tienen más sentido bajo este modelo. La confirmación más inquietante provino del análisis petrográfico. Se examinaron muestras microscópicas tomadas de las superficies de las piedras para analizar la estructura cristalina, los patrones de desgaste y los elementos traza. Lo que el equipo encontró no encajaba cómodamente dentro de las líneas de tiempo o técnicas de construcción conocidas de los incas. Y ese descubrimiento llevó el misterio de Ollantaytambo a un territorio completamente nuevo. Cuando el tiempo deja sus huellas, el clima, el agua y las matemáticas en la piedra. Si la piedra pudiera envejecer en silencio, los 6 monolitos en Ollantaytambo nunca recibieron el mensaje. Sus superficies no solo están ahí, cuentan historias. Y según el análisis reciente, esas historias pueden ser mucho más antiguas de lo que cualquiera esperaba. Los patrones de desgaste en los 6 monolitos sugieren una exposición prolongada a los elementos mucho más allá de los aproximadamente 5 siglos que han pasado desde el reinado de Pachacuti. En particular, la tasa a la que los cristales de feldespato se han descompuesto dentro de la andesita apunta a una ventana mínima de exposición de 1500 a 2000 años, posiblemente más.
Esto no necesariamente nos dice cuándo se tallaron las piedras, pero sí sugiere fuertemente que han estado al aire libre mucho más tiempo del que permiten las líneas de tiempo convencionales. El doctor Carlos Mendoza, siempre cauteloso, enfatizó que los cálculos de meteorización no son relojes exactos. Las variaciones climáticas, los cambios de temperatura, los patrones de viento y los efectos microambientales pueden acelerar o ralentizar el deterioro. Aún así, la diferencia es demasiado grande para ignorar. O las piedras son mucho más antiguas de lo que pensamos, o experimentaron condiciones ambientales mucho más duras que cualquier cosa registrada en los últimos siglos. Luego está el agua. Varios de los monolitos muestran patrones de erosión consistentes con agua fluyendo de manera sostenida, no solo lluvia. Canales, alisamiento y desgaste direccional sugieren movimiento, agua con fuerza detrás. Eso es un problema, porque Ollantaytambo se encuentra en una ladera, no en una llanura aluvial. Para que estas piedras sean moldeadas por agua corriente, debe haber ocurrido algo extraordinario. Una explicación apunta profundamente en el tiempo geológico. Los Andes son conocidos por eventos de inundaciones catastróficas vinculadas a desbordamientos de lagos glaciares, actividad sísmica y fallos repentinos de presas. Los registros geológicos confirman que enormes oleadas de agua han barrido periódicamente los valles de gran altitud. Si tal evento alcanzó las terrazas del Templo del Sol, a casi 9.500 pies sobre el nivel del mar, dejaría exactamente el tipo de erosión que se ve en las piedras. Y si eso sucedió, significa que los monolitos ya estaban allí cuando llegó la inundación, lo que empujaría su exposición y posiblemente su construcción miles de años atrás. Como si eso no fuera suficiente, el equipo dirigió su atención a una de las curiosidades de larga data de Ollantaytambo, los botones de piedra. Estas pequeñas protuberancias, encontradas en muchos bloques del sitio, han desconcertado a los investigadores durante décadas. La suposición común era práctica, que servían como puntos de anclaje para cuerdas durante el transporte o como ayudas de alineación durante la colocación. Suena razonable hasta que se observa de cerca. El escaneo en 3 dimensiones de alta resolución reveló que los salientes en las piedras más precisamente acabadas no muestran signos de desgaste por cuerdas en absoluto. Sin abrasión, sin marcas de compresión, sin cicatrices de fricción. Si las cuerdas se hubieran enrollado alrededor de ellos bajo tensión, el daño sería inconfundible. En cambio, los salientes parecen impecables. Eso plantea una pregunta incómoda. Si no se usaron para el transporte, entonces, ¿cómo se movieron estas piedras? Los transportadores de piedra modernos dependen de puntos de anclaje perforados, lazos de acero y agarres especializados. Ninguna de esas evidencias aparece aquí. Una posibilidad es que los salientes se añadieran después, tallados por trabajadores incas que intentaban imitar características que vieron en piedras más antiguas sin entender su propósito original. Eso explicaría por qué existen los salientes y por qué no muestran desgaste funcional. Pero las sorpresas no terminaron ahí. El escaneo láser reveló que los 6 monolitos están dispuestos con una precisión matemática sorprendente. Su espaciamiento sigue proporciones específicas. Sus alturas, aunque parecen irregulares a primera vista, varían según un patrón numérico deliberado. Incluso sus anchuras progresan en una secuencia estructurada. Esto no fue un trabajo visual al azar, fue geometría. La doctora Ana Rivera, una matemática que colabora en el proyecto, analizó los datos y encontró que las proporciones de espacio entre las piedras se aproximan estrechamente a 1 a 1.618, la proporción áurea, con una precisión de alrededor del 2%. Las variaciones de altura se alinean con las raíces cuadradas de enteros sucesivos. Estas relaciones no son accidentales. Reflejan una planificación intencional guiada por principios matemáticos. Lo que hace esto especialmente intrigante es que la proporción áurea aparece en otros lugares de la arquitectura antigua. Se ha asociado, a veces de manera controvertida, con estructuras como las grandes pirámides de Giza, el Partenón e incluso el Templo del Sol en Mesa Verde. Los académicos debaten si su presencia en la arquitectura griega fue deliberada o un subproducto estético, pero un estudio de 2017 encontró una planificación geométrica clara utilizando la proporción entre los constructores ancestrales pueblo de Mesa Verde. En Perú, proporciones similares aparecen en Machu Picchu, en las paredes de Cusco y ahora claramente cuantificadas en Ollantaytambo. Entonces, ¿qué significa eso? O bien diferentes culturas en todo el mundo llegaron de manera independiente a los mismos principios matemáticos porque los humanos naturalmente gravitan hacia ciertas proporciones, o hubo alguna forma de transmisión de conocimiento que aún no entendemos, posiblemente heredada de una fuente compartida anterior. Cualquiera que sea la respuesta, las piedras en Ollantaytambo ya no son solo impresionantes hazañas de trabajo. Son registros de tiempo, agua y matemáticas grabados en la roca, esperando pacientemente a que los alcancemos. El pulido, los terremotos y lo que yace debajo. Uno de los descubrimientos más inquietantes de las investigaciones en Ollantaytambo no es lo masivas que son las piedras, es lo suaves que se sienten.
Algunos de los monolitos en el Templo del Sol están pulidos hasta casi un acabado de espejo, reflejando la luz con un brillo sutil que se siente completamente fuera de lugar en una ladera tallada hace siglos. Lograr ese nivel de pulido en andesita no es una hazaña menor incluso hoy en día. El acabado moderno de piedra depende de almohadillas impregnadas de diamantes rotativas, granos progresivamente más finos, presión sostenida y movimiento motorizado. Incluso con herramientas industriales, producir una superficie uniforme similar a un espejo puede llevar horas, lo que plantea la pregunta obvia. ¿Cómo hicieron los constructores incas, o posiblemente pre-incas? Y así, aquí vemos un muro inca y una obra megalítica mucho más antigua. Algunos dicen que esto es una cantera de algún tipo, pero la piedra extraída de allí no se ha encontrado. ¿Lograr algo comparable usando solo herramientas de bronce, abrasivos de piedra y fuerza muscular? La respuesta tradicional siempre ha sido la paciencia. Meses o incluso años de cuidadoso pulido a mano, trabajando la superficie poco a poco con arena y agua. Pero hay un problema con esa explicación. La arqueología experimental muestra que el pulido a mano deja firmas inconfundibles, arañazos direccionales, ondulaciones sutiles, pulido desigual y evidencia microscópica de movimiento repetitivo. Las superficies pulidas en Ollantaytambo no muestran nada de esto. Sin sesgo direccional, sin desgaste desigual, solo un acabado suave y consistente en toda la superficie de las piedras. Ese tipo de uniformidad sugiere ya sea un método de pulido rotativo o una técnica que simplemente no se comporta como la abrasión manual. A lo largo de los años, esto ha dado lugar a ideas más especulativas. Algunos investigadores han señalado teorías antiguas de ablandamiento de piedra, proponiendo que las culturas andinas tempranas podrían haber conocido tratamientos químicos o térmicos capaces de alterar temporalmente la dureza de la piedra. Las leyendas locales incluso hablan de extractos de plantas que supuestamente ablandan la roca como arcilla. Historias fascinantes, pero historias al fin y al cabo. El equipo tomó estas afirmaciones lo suficientemente en serio como para probarlas. Las superficies de piedra fueron analizadas en busca de residuos químicos, elementos traza y signos de alteración artificial. No se encontró nada concluyente, no hay compuestos persistentes, no hay marcadores térmicos claros. O tales técnicas nunca existieron, o cualquier evidencia de ellas se ha degradado completamente con el tiempo, sin dejar rastro físico. Por ahora, el pulido sigue sin explicación. Luego, los escaneos revelaron algo igualmente revelador, pero mucho menos misterioso: signos de daño. Varias piedras megalíticas muestran patrones de grietas antiguas consistentes con actividad sísmica. Esto no es sorprendente. Los Andes son una de las regiones más sísmicamente activas de la Tierra, y Ollantaytambo ha soportado innumerables terremotos a lo largo de milenios. Lo sorprendente es cómo se trataron esas grietas. En lugar de colapsar o ser reparadas de manera burda, muchas fracturas fueron reparadas con insertos de piedra cuidadosamente moldeados y ajustados firmemente en las áreas dañadas. Estas reparaciones se asemejan mucho a las técnicas de construcción originales, aunque son ligeramente menos precisas. La implicación es sutil pero importante. Las personas que hicieron las reparaciones probablemente no fueron los constructores originales. Eran cuidadores, manteniendo estructuras que habían heredado en lugar de comprender completamente cómo fueron hechas originalmente. Además, las piedras mismas parecen estar diseñadas para sobrevivir a los terremotos. Su ajuste preciso permite un movimiento microscópico durante eventos sísmicos, disipando energía en lugar de resistirla rígidamente. La arquitectura moderna resistente a terremotos sigue el mismo principio. Las estructuras que se flexionan sobreviven, las que no fallan. El hecho de que muchos edificios coloniales españoles cercanos fueran destruidos y reconstruidos repetidamente, mientras que la mampostería de la era inca perduró, dice mucho sobre la sofisticación del diseño original. ¿Entendían los antiguos constructores la ingeniería sísmica en términos teóricos, o llegaron a estas soluciones a través de siglos de observación y prueba y error? De cualquier manera, el resultado es extraordinario. Estructuras que han sobrevivido potencialmente miles de años de terremotos con fallos mínimos. Y justo cuando parecía que el misterio había alcanzado su límite, el suelo mismo ofreció otra sorpresa. Estudios de radar de penetración terrestre realizados en 2025 detectaron anomalías subterráneas debajo de las estructuras visibles en Ollantaytambo. Emergieron patrones geométricos regulares, formas consistentes con muros enterrados, cimientos o características arquitectónicas ahora ocultas bajo sedimentos y construcciones posteriores. Estas no son formaciones geológicas aleatorias, sugieren fases anteriores de construcción que fueron enterradas, abandonadas o intencionalmente cubiertas antes de que el sitio fuera reocupado y construido nuevamente. El equipo de investigación propuso excavaciones específicas para investigar estas anomalías, pero el trabajo sigue sin terminar. Si se confirma, alteraría fundamentalmente la cronología de Ollantaytambo, revelando un sitio que fue construido, enterrado, reutilizado y reconstruido a lo largo de múltiples eras.
piedra pulida, cicatrices de terremotos, estructuras ocultas bajo la superficie. En Ollantaytambo, nada existe en aislamiento. Cada superficie lisa, cada grieta reparada, cada muro enterrado insinúa una historia más profunda, una que se niega a permanecer dentro de los límites de la historia conocida, capas de tiempo, reconstrucciones, herencias y el misterio de Ollantaytambo. Hoy estamos en el enorme sitio Inca de Ollantaytambo, en el extremo norte del Valle Sagrado de Perú. La historia de Ollantaytambo no es un solo capítulo. Es un palimpsesto, un texto reescrito una y otra vez por diferentes manos a lo largo de los siglos. Esto no es único de un solo sitio. A lo largo de los Andes, la evidencia de construcción en capas aparece repetidamente. En Tiwanaku, por ejemplo, múltiples fases de construcción abarcaron siglos, incluso milenios. En Chavín de Huántar, las estructuras subterráneas son anteriores a la arquitectura visible, ocultando huellas antiguas bajo los templos y plazas familiares. En este contexto, la idea de que Ollantaytambo contiene fases anteriores ocultas está lejos de ser radical. Encaja en un patrón visto a lo largo de la historia andina. Lo que hace a Ollantaytambo excepcional es el contraste en la artesanía. El núcleo megalítico, el Templo del Sol y sus 6 monolitos irradian una sofisticación inigualable por la mampostería circundante. Si estas piedras son realmente más antiguas que las adiciones de la era inca, entonces la historia del trabajo avanzado en piedra en los Andes se remonta a civilizaciones sobre las que sabemos sorprendentemente poco, culturas preincaicas como Tiwanaku, Wari o incluso anteriores, pueblos en gran medida olvidados. Los cronistas españoles notaron algo fascinante sobre esta herencia. Cuando se les preguntó quién construyó los sitios megalíticos más impresionantes, los propios incas admitieron que no lo habían hecho. Señalaron a predecesores, a veces llamados los primeros pueblos, o conectados con el dios creador, Viracocha, como los constructores originales. Los arqueólogos modernos a menudo han descartado estos relatos como mitos o folclore. Pero, ¿y si estuvieran informando sobre una memoria histórica? ¿Y si, en lugar de exagerar, los incas estuvieran reconociendo con precisión que heredaron estructuras cuya construcción superaba sus propias capacidades? Las investigaciones dan peso a esta posibilidad. Los escaneos, estudios petrográficos y análisis de meteorización cuentan una historia coherente. Ollantaytambo fue construido en múltiples fases, con diferentes niveles de habilidad. El núcleo megalítico muestra una precisión extraordinaria, superficies lisas como un espejo y juntas perfectamente ajustadas, mientras que las piedras circundantes son toscas, menos precisas y añadidas de manera burda. Esta yuxtaposición sugiere herencia en lugar de creación original. Los Inca parecen haber intentado continuar o completar un trabajo iniciado por una cultura anterior, en lugar de originarlo desde cero. El doctor Carlos Mendoza lo resumió sucintamente. Ollantaytambo muestra evidencia clara de múltiples fases de construcción utilizando técnicas distintas y logrando diferentes niveles de calidad. Los monolitos del Templo del Sol pueden ser anteriores al Imperio Inca, aunque cuánto tiempo antes sigue siendo incierto. Atribuir todo Ollantaytambo a Pachacuti y su reinado de 33 años se vuelve cada vez más difícil cuando se enfrenta a la evidencia física. Estas piedras no son conceptos abstractos, son reales, medibles y meticulosamente documentadas por la ciencia moderna. Cada monolito pesa aproximadamente 50 toneladas. Fue transportado 6 kilómetros a través del río Urubamba y por una ladera de montaña, ajustado con precisión milimétrica y pulido hasta obtener un acabado de espejo. Escaneos tridimensionales confirman su precisión. Estudios geológicos y petrográficos revelan patrones de desgaste antiguos que no coinciden con una línea de tiempo de 5 siglos. La conclusión es tanto humilde como inquietante. No entendemos completamente cómo se hicieron estas piedras, cuándo se hicieron o quién las hizo. Las explicaciones convencionales centradas en los incas solo explican parte de la evidencia. Un modelo donde los incas heredaron piedras sofisticadas de constructores anteriores se ajusta más convincentemente a la evidencia física, pero nos obliga a aceptar que técnicas avanzadas de ingeniería, ajuste preciso y pulido de espejo existían en los Andes mucho antes del imperio que conocemos. Ollantaytambo se encuentra a alturas sin precedentes. Sus monolitos están alineados con precisión, sus superficies pulidas y lisas. La calidad varía drásticamente entre secciones. Los escaneos revelan la complejidad, documentan la precisión inigualable y exponen inconsistencias en la línea de tiempo aceptada. No proporcionan respuestas simples, pero plantean preguntas urgentes y fascinantes. ¿Quién construyó Ollantaytambo? ¿Cuándo? ¿Cómo? A través de capas de piedra y tiempo, la evidencia apunta a múltiples constructores, posiblemente separados por siglos o incluso milenios. Y a pesar de nuestra tecnología moderna, todavía no podemos explicar completamente el trabajo más sofisticado.
El misterio de Ollantaytambo no es solo su construcción impresionante, es entender las mentes, culturas y técnicas que lo hicieron posible. Los escaneos de 2025 no cerraron el caso, lo abrieron más que nunca. Más que piedras, túneles, terreno y el genio de los incas. Cuando se le pidió a la inteligencia artificial que opinara sobre el misterio, dudó brevemente. La pantalla se atenuó, luego se quedó en blanco, como si el sistema mismo necesitara un momento para respirar mientras revisaba miles de millones de documentos archivados, informes de excavación, modelos de ingeniería y registros etnográficos dispersos por todo el mundo. Pasaron 2 minutos, luego la pantalla volvió a encenderse. La respuesta no fue dramática, fue inquietantemente simple. Los monolitos en Ollantaytambo, particularmente los que forman el Templo del Sol, no eran el producto de una tecnología perdida o un conocimiento prohibido. Eran el resultado de una fusión extrema, casi incómoda, de disciplina de ingeniería, trabajo humano bruto y vastas cantidades de tiempo. No ciencia perdida, sino paciencia perdida. El proceso probablemente comenzó lejos de las paredes del templo en canteras de andesita, al otro lado del río Urubamba. La andesita es una piedra implacable, más dura que las herramientas de acero y resistente a las fracturas limpias, pero cede lentamente cuando se golpea con persistencia. Los incas parecían haber moldeado estos bloques masivos casi completamente en la cantera misma, reduciendo la incertidumbre más tarde, a través de ciclos interminables de martilleo con piedras más duras, puliendo superficies entre sí y explotando el choque térmico alternando fuego y agua. Los bloques fueron persuadidos, no forzados, a tomar sus formas finales. La precisión fue lo primero, el movimiento lo segundo. Llevar las piedras al sitio no fue un milagro de máquinas, sino de física y coordinación. Sin ruedas, animales de tiro ni grúas de metal, los incas dependían de la sincronización humana. Cuerdas tejidas con hierba ichu, rodillos de madera, trineos, caminos de piedra preparados y rampas de tierra transformaron un peso imposible en un movimiento lento y deliberado. Cada tirón estaba cronometrado, cada comando rítmico, convirtiendo a cientos de individuos en un solo motor viviente. Algunas piedras nunca llegaron. Bloques abandonados a lo largo de la ruta sugieren errores de cálculo, terreno cambiante y lecciones aprendidas de la manera difícil. Este no era un sistema perfecto, era uno adaptativo. En el propio templo comenzó la verdadera obsesión. Las famosas juntas delgadas como una navaja no se lograron cortando una vez y fijando para siempre. Las piedras eran levantadas, bajadas, marcadas, pulidas y probadas repetidamente, a veces docenas o incluso cientos de veces, hasta que las superficies se unían con una precisión casi microscópica. La arena y el agua actuaban como abrasivos, borrando lentamente las imperfecciones. El trabajo avanzaba a un ritmo que hoy se sentiría intolerable, pero esto era una artesanía medida en estaciones, no en horas. Lo que realmente hizo posible la hazaña no fue la técnica, sino la organización. El Estado inca movilizaba mano de obra a través del sistema, reuniendo a miles de trabajadores en momentos específicos del año. Las cuadrillas se especializaban naturalmente a través de la repetición, algunas en la extracción, otras en el transporte, otras en el ajuste de piedras, mientras el conocimiento se transmitía directamente de manos experimentadas a nuevas sin planos ni manuales escritos. Cuando el tiempo no es dinero, la perfección se vuelve alcanzable. Por eso, Ollantaytambo todavía parece imposible. La construcción moderna reemplaza la mano de obra con máquinas. Los incas reemplazaron las máquinas con planificación, redundancia y sincronización humana. La sorpresa no es que se pudiera hacer, sino que alguien eligiera hacerlo con tanto cuidado, sin antigravedad, sin visitantes de las estrellas, solo humanos llevados al límite de la cooperación y la persistencia, dejando atrás un trabajo en piedra tan preciso que aún desafía nuestra imaginación siglos después. Los misterios de Ollantaytambo se extienden mucho más allá de sus impresionantes monolitos. Durante décadas, los investigadores se han preguntado no solo cómo se extrajeron, transportaron y encajaron las enormes piedras con una precisión asombrosa, sino también sobre los rumores de un mundo subterráneo oculto bajo el corazón de Cusco, la antigua capital del Imperio Inca. Ahora, gracias a una combinación de investigación en archivos y tecnología moderna, esos susurros se están convirtiendo en realidad. Los arqueólogos Jorge Calero Flores y Mildred Fernández Palomino confirmaron recientemente la existencia de una red de túneles que conecta dos de los sitios incas más importantes de Cusco, el Templo del Sol, parcialmente destruido y construido sobre una iglesia católica durante la conquista española, y la extensa fortaleza de Sacsayhuamán, un gigante de piedra situado a más de 1 milla de distancia.
Utilizando prospección acústica y radar de penetración terrestre, su equipo mapeó un pasadizo de 1 milla de largo, aproximadamente de 2,5 metros de ancho y 1,5 metros de alto, cuidadosamente construido con paredes, vigas y techos de piedra. El túnel, conocido localmente como la Chincana, probablemente corre directamente bajo las calles modernas de Cusco, uniendo silenciosamente la ciudad sagrada arriba. El propósito de la Chincana sigue siendo un misterio tentador. ¿Era ceremonial, defensivo o práctico? Los arqueólogos planean excavar puntos clave para explorar estos pasajes completamente. Incluso sin acceso todavía, el descubrimiento añade otra capa a nuestro entendimiento de la ingeniosidad inca. No solo eran maestros de las piedras masivas sobre el suelo, también remodelaron el mundo bajo sus pies. Esta ingeniería subterránea es inseparable del amplio esplendor de la arquitectura inca. A lo largo de los Andes, los incas construyeron en armonía con el paisaje natural, fusionando sin esfuerzo la mampostería con montañas, valles y lecho de roca. Muros sin mortero, piedras cuidadosamente talladas y mampostería en seco permitieron que los edificios se mezclaran con afloramientos naturales, ocultaran bordes estructurales y crearan la ilusión de que la tierra misma estaba esculpida en sus diseños. Esto no era solo estético, era funcional. Al anclar las estructuras directamente a la roca madre y encajar piedras irregulares como piezas de un rompecabezas, los incas crearon edificios capaces de resistir siglos de actividad sísmica. Su filosofía arquitectónica iba más allá de la supervivencia. A través de fincas reales, ciudadelas y complejos sagrados, los gobernantes incas afirmaban su autoridad política y espiritual, proyectando poder mediante la interacción de la topografía natural y la piedra monumental. Lugares como Chinchero dramatizaban valles empinados con terrazas masivas, mientras que Machu Picchu y Ollantaytambo mostraban una precisión que se trataba tanto del control sobre el espacio y la percepción como de la ingeniería. La arquitectura inca era propaganda en piedra, un testimonio físico del dominio y mandato divino de los Sapa incas. Juntos, los monolitos sobre el suelo y los túneles debajo ilustran una civilización que dominó tanto la escala como la sutileza. Movieron montañas, literal y figurativamente, esculpiendo tierra, piedra y pasadizos subterráneos en un imperio que hablaba al intelecto, a los ojos e incluso a la imaginación de quienes recorrían estos paisajes. Ollantaytambo, Cusco y los túneles de Chincana nos recuerdan que la ingeniosidad humana a menudo deja huellas en lugares inesperados. Los incas no solo construyeron, orquestaron paisajes, monumentos y pasajes ocultos que desafían explicaciones sencillas. A medida que la ciencia moderna desvela capas de piedra y tierra, nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Quién realmente ingenió estas maravillas? ¿Cuánto de esto permanece sin descubrir? Y sobre todo, ¿qué otros secretos esperan silenciosamente bajo nuestros pies, moldeados por manos que entendieron su mundo de maneras que apenas comenzamos a vislumbrar? En los Andes, cada piedra, túnel y terraza es tanto un enigma como una historia, una invitación a maravillarse, reflexionar y continuar la búsqueda de comprensión. Por favor, haga clic en las tarjetas en la pantalla ahora para ver más videos interesantes.